Quiero que abra su Biblia, vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Sí estamos allí? Muy bien, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Habla a tu iglesia una vez más. Amén. A lo largo de esta semana el Señor me ha estado inquietando para que este domingo pudiera hablarle a la iglesia acerca del Espíritu Santo. Y creo que son muchas las personas que domingo tras domingo reciben la invitación para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Le invitamos a que puedan hacer la oración de fe y reciben a Jesús como el dueño y el Señor de sus vidas. Y por la gracia divina recibimos el Espíritu de Dios. Pero quizás en medio nuestro exista alguna persona que aún no le conoce. Pero debo decirte esta mañana Dios se quiere revelar a tu vida de una manera especial. Dios quiere darse a conocer una vez más en medio de su pueblo. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos algunos símbolos, algunas tipologías que hacen referencia al Espíritu Santo. La primera que encontramos, o que podemos señalar en esta mañana, es la paloma. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta que el día que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, se abrieron los cielos, se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de una paloma. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma. Habla de su santidad, de su sencillez, de su sensibilidad, de su pureza. Habla de su paz. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, la gloria de Dios inunda la vida de ese ser humano. La paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar su vida y su corazón. Nosotros comenzamos a experimentar un cambio, una transformación en nuestro ser, aún en nuestro interior. Del viejo hombre es mudado y somos revestidos de una naturaleza nueva que es creada según Dios. Comenzamos a hablar diferente. Es el amor de Dios que comienza a gobernar la vida de cada ser humano. Asimismo, como decía el apóstol Pablo, que el amor de Dios nos constriñe. Cuando el amor de Dios nos gobierna, el amor de Dios nos permite actuar, desenvolvernos, desarrollarnos de una manera diferente. Los hábitos que estaban viciados por el pecado son removidos de nuestra vida y comenzamos a vivir una vida buena y agradable para Dios. Pero también encontramos otras tipologías. Otra es el fuego.
conmigo, el fuego. Nosotros cuando leemos el libro de Hechos en el capítulo 1, nosotros podemos darnos cuenta que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se apareció por 40 días a sus discípulos, mostrando las pruebas indubitables de su crucifixión, y les hablaba acerca del reino de los cielos. Y les dijo: no se aparten de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Le dijo: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo ocurrió. Estos discípulos se encontraban todos unánimes, juntos, reunidos allá en el aposento alto de Jerusalén. Estaban orando, perseverando en la oración, cuando de repente vinieron sobre ellos como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fuego, pero puede manifestarse en nuestra vida como fuego. El mismo Juan el Bautista, cuando estaba presentando a Jesús como el Cordero de Dios, estaba diciendo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aplauda al Señor en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo viene como fuego a nuestra vida, viene para quemar, viene para consumir la fuerza y toda obra de pecado en la vida del creyente, viene para purificar nuestras vidas. Asimismo, como el buen alfarero hace un recipiente de barro y lo lleva al horno, al fuego, porque allí en medio del fuego es endurecido ese barro, y se hace un recipiente capaz de contener lo que realmente se debe depositar allí. Hay cosas lindas y preciosas que Dios desea depositar en nuestra vida, en nuestros corazones, pero necesitamos ser tratados por Dios en muchas áreas de nuestra vida. Yo puedo ver al apóstol Pedro, después de ese gran acontecimiento, el día de Pentecostés, su vida cambió de una manera extraordinaria. Ese hombre, de ser un pescador quizás que era ordinario, fue transformado en una persona extraordinaria y comenzaba a predicar con elocuencia a multitudes y multitudes de personas, y les decía ciertísimamente: ciudadanos de Israel, a este Jesús al cual vosotros crucificasteis, el Señor lo ha levantado como Señor y Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. El fuego de Dios estaba inundando su vida y su corazón, y muchas personas, al escuchar esas palabras, se sintieron compungidas de corazón y reconocieron de que Jesucristo es el Señor. Pero también nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo podemos encontrarlo en la Biblia como una tipología, como agua, como río. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, nos dice: el último día de la fiesta de los judíos, estaba Jesús puesto en pie y alzó su voz diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo no es agua, no es un río, pero puede manifestarse como una gran fuente verdadera de vida en nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano, sacia nuestra sed espiritual. Nosotros somos de alguna manera saciados en nuestro interior, y es también como un río que necesita salir y tocar corazones que aún no conocen del Señor. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida como río, mi amado hermano, inunda cada área de nuestra vida. Por eso, de esta manera, el profeta Ezequiel pudo ver esa visión. En el libro del profeta Ezequiel vemos al profeta que tiene una visión donde hay un riachuelo que sale del trono de Dios, y él es guiado a través de ese riachuelo. Pero cada vez que era adentrado,
su voluntad, su humanidad era sumergida sobre esas aguas. Era un río, era el río de Dios, era un río de vida, un río que traía crecimiento, multiplicación. Y dice la palabra que alrededor de ese río habían árboles y las hojas de esos árboles servían para sanidad y de las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted tiene que imaginarse como uno de esos árboles que están allí sembrados, que están plantados alrededor de ese río. La Biblia me dice en el Salmo 1 que nosotros somos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando la vida del creyente está sumergida en el Espíritu Santo, la vida del creyente toma una dimensión sobrenatural. Comenzamos a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. Pero no solamente esto, nosotros podemos darnos cuenta que existen otras tipologías como el Espíritu Santo, como el aceite de la unción. No sé si ustedes recuerdan cuando leen la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que se utilizaba mucho el aceite. El aceite de la unción se utilizaba para ungir a los reyes y a los sacerdotes del pueblo de Israel. Se utilizaba mucho para consagrarlos para una tarea, para una misión. Lo mismo ocurre cuando recibimos la unción del Espíritu Santo. Es como una habilidad de parte de Dios para nosotros desempeñarnos favorablemente en todas y cada una de las asignaciones que Dios nos da. Por eso podemos ver personas que quizás no han ido a la escuela, pero con elocuencia pueden predicar la palabra. Personas que quizás no tienen mucha enseñanza en la música, pero de un día para otro son instruidos en un instrumento musical y pueden ejecutarlo con facilidad. Pueden tener destrezas para muchas cosas. Nosotros podemos darnos cuenta que es la operación del Espíritu Santo que viene como una unción, que viene como una habilidad, que viene como algo de Dios sobre nuestra vida que nos habilita para hacer tal cosa. El Espíritu Santo no es aceite, pero puede venir a nuestra vida como unción. El mismo salmista David en reiteradas ocasiones lo podemos ver mencionando que es Dios quien unge nuestra vida. En el Salmo 23 se dice: el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en el versículo 5 él exclama diciendo y dice: Él es quien unge mi cabeza con aceite. Quien unge nuestra vida es Dios. Y esto también lo tenía suficientemente claro el apóstol Pablo cuando decía a los corintios que es Dios quien confirma nuestra vida en Jesucristo y quien nos unge con el Espíritu Santo. Pero también, mis amados hermanos, otra de las tipologías que encontramos en la palabra de Dios es que podemos encontrar al Espíritu Santo en la Biblia reflejado como un sello. Diga conmigo, como un sello. Quiero que usted vaya conmigo y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. La palabra del Señor nos dice así: en Él también vosotros, habiendo oído, diga conmigo, oído, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, diga conmigo, creído, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y quise hacer notar estas palabras: oír, creer. ¿Y creer en quién? En Él. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad, esa palabra en nosotros produce fe, y esa fe en nosotros nos lleva a tomar la decisión de creer y entregar nuestra vida a Jesucristo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, por la gracia divina recibimos de Dios al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros se convierte como en un sello, como una garantía de que tú eres un hijo de Dios. Da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Da testimonio
delante del Padre de que tú y yo somos hijos de Dios. Da testimonio delante de las mismas tinieblas que somos hijos de Dios. Da testimonio delante del mundo de que nosotros somos hijos de Dios. Aplauda al Señor en esta mañana. Y no solamente eso, que somos vistos como propiedad de Dios en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, el sello del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para traer tanta bendición. Es algo maravilloso, pero a veces nosotros encontramos en nuestro día a día cantidades de personas que están enseñando, pretenden enseñar acerca del Espíritu Santo como una corriente, como una fuerza, como una energía, como una fuerza activa que inclusive pudiera descender del trono de Dios. Pero el Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un río y mucho menos agua, el Espíritu Santo no es aceite y tampoco es un sello. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que nosotros necesitamos respondernos hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? No qué es, sino quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es algo, es una persona. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios. Tiene los mismos atributos de Dios. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Cuando nosotros podemos ver en la Escritura, podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene intelecto, tiene sentimiento. Él se entristece. Él se entristece cuando nosotros, que ya hemos recibido a Jesucristo, volvemos a una vida viciada de pecado. Se entristece y se aparta de nosotros. Por eso nosotros debemos de, si hay algo a lo cual nosotros debemos de cuidar en nuestra vida, es esa comunión estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Mis amados hermanos, pero es importante que nosotros sepamos lo siguiente. Fíjense lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero que usted me acompañe, vamos a leer un poco la escritura allí. Romanos en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y la palabra del Señor nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad, voluntad, está hablando de la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora quiero que me acompañe a 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11. Y la palabra del Señor dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Diga conmigo, nos las reveló. ¿A quién? A nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Continúa leyendo en el versículo 16, 1 Corintios 2, versículo 16, continúa diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros recibimos revelación de parte de Dios en su palabra. Podemos encontrar en Él el mejor de los maestros. Él es quien nos enseña, quien instruye nuestra vida por medio de la palabra de Dios, revela a nuestra vida la palabra del Señor. Pero dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Intercede, dice la Escritura, que intercede con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda también inclusive en nosotros en oración, a interceder también por nuestros hermanos. Él intercede por nosotros delante del Padre, pero también nos ayuda a nosotros, sabiendo que mora en nosotros, nos ayuda a orar e interceder por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del pueblo de Dios. Nosotros también podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es quien nos ordena y quien nos habilita para una asignación o una tarea. Es el Espíritu Santo de Dios quien unge a los apóstoles, que unge a los maestros, a los profetas, para determinado momento de la vida del hombre. Nosotros podemos darnos cuenta desde que comenzó el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver la participación activa del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo estaba allí para crear todas las cosas, estaba allí presente. Estaba presente para darle vida inclusive al hombre. El hombre sin el Espíritu de Dios es un ser incompleto, no tiene vida en sí mismo. Lo que le da vida verdaderamente al ser humano es el Espíritu Santo de Dios, porque el pecado de alguna manera viene para matar, para separar al ser humano de la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios vivifica la vida del ser humano y nos acerca a Él. Así que, qué importante para nosotros cuidar de esta gran dádiva divina, que solamente Dios nos sabe dar. Y Él entrega dones por el Espíritu a quien quiere y como quiere. Él entrega dones de sanidad, Él entrega dones de liberación, entrega dones para profecía, entrega dones de fe, entrega dones para hablar en lengua y discernimiento de lengua, trae palabra de sabiduría. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que yo sea un gran hombre elocuente en medio de muchos? No, sino para provecho de la iglesia de Jesucristo. No es para otra cosa. La unción, la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida no es para que yo sea algo, sino para que yo pueda servir a la misma iglesia de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a gobernar la vida del ser humano, podemos ver patente en la vida de esa persona cambios significativos. Se comienza a hacer evidente el fruto del Espíritu de Dios en su vida. Una persona que era iracunda, grosera, vulgar, su vocabulario comienza a cambiar de una manera extraordinaria y podemos ver que algo de Dios está sucediendo en esa persona. Una persona que tenía malas costumbres, que agarraba lo que no es suyo, comienza a desenvolverse con honestidad. La bondad de Dios comienza a hacerse florecer en medio de su vida. Es el Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu Santo de Dios se hace algo evidente en medio de su vida. Aun cuando pasan momentos difíciles, momentos de tempestad, tú puedes mantenerte fiel en Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios te ayuda a permanecer fiel en su palabra, a creer en cada una de sus promesas. El Espíritu Santo de Dios es la mayor bendición que nosotros podemos recibir del Padre. Pero el Espíritu Santo de Dios no es algo, mis amados hermanos, que nosotros podemos comprar, no es algo que nosotros podemos adquirir tan fácilmente. Hay muchas personas que piensan que esto es como cualquier cosa. El mismo Simón, un hombre que la Biblia nos muestra como que practicaba la magia en el libro de Hechos, quiso comprar la unción, la presencia del Espíritu Santo que se movía en la vida de los apóstoles, porque se presentaban señales, milagros y prodigios en medio de ellos. Y este hombre estaba cautivado viendo todas estas cosas y quiso ofrecer dinero por esto que Pedro tenía. Pero Pedro respondió diciendo: perezca tu dinero contigo, porque
¿cómo te atreves tú a ofrecerme dinero por la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios? No es algo que nosotros podemos adquirir así tan fácilmente. Necesitamos preocuparnos por interesarnos de Dios, por acercarnos a Dios, por obedecer su palabra, por permanecer fiel en su palabra, y el Espíritu Santo de Dios también permanecerá en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudan al Espíritu Santo de Dios. Pero quizás esta mañana exista alguna persona que no puede entender esta realidad espiritual. ¿Cómo opera esto de parte de Dios en nuestra vida? Y no quiero ni siquiera juzgarle ni señalarle al respecto, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Pero la Biblia, qué provechosa es la Biblia para mostrarnos todas estas cosas. Porque fíjense que el Evangelio según San Juan, cuando nosotros leímos en el Evangelio según San Juan, estaba hablando de un hombre llamado Nicodemo, que no entendía con claridad este gran acontecimiento espiritual que se produce en la vida de una persona cuando recibimos al Espíritu Santo. Él comienza diciéndole al Señor, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba viendo señales, estaba viendo cosas inusuales que operaban en la vida de las personas. Quizás él podía ver que muchas personas se sanaban, otros eran liberados, podía ver la elocuencia de la palabra de Jesús como un gran maestro, pero había algo que él no entendía. Nosotros podemos seguir leyendo más adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras quizás lo perturbaron un poco, porque parecía algo incongruente lo que él estaba recibiendo de parte de Jesús. ¿Cómo puede ser que una persona ya vieja, anciana, pueda nacer de nuevo? ¿Acaso necesito yo entrar una vez más en el vientre de mi madre? Y nosotros podemos darnos cuenta que Jesús responde de la siguiente manera, en el versículo 5, y dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Habíamos hablado primeramente de que el Juan el Bautista había bautizado en agua para arrepentimiento. De manera que podemos entender por la Escritura que si realmente queremos tener una experiencia tan extraordinaria como esta de recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, lo primero que debe ocurrir es arrepentimiento. Vea conmigo, arrepentimiento. Yo debo reconocer de mi vida de pecado que mi vida de pecado no agrada a Dios, y debo de creer en Dios, creer en su palabra. Y cuando, lo que habíamos hablado antes, cuando yo oigo la palabra de Dios, la palabra de Dios cae sobre mi vida y me ayuda a tomar la decisión por Jesús, y recibo de la gracia divina el Espíritu Santo. Pero esto no eran las palabras que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Jesús le estaba hablando de una manera diferente. Le estaba diciendo estas palabras, le estaba diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros nacemos de nuestras madres, del vientre de nuestra madre, y somos hombres de carne y hueso. Pero él estaba hablando de un nacimiento espiritual que se producía en la vida del creyente. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando el hombre pecó, esa relación que tenía con Dios por el Espíritu termina en el Edén, y es nuevamente restaurada el día que nosotros aceptamos a Jesucristo. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu, esta relación vuelve a ser auténtica, y el Espíritu de Dios nos ayuda a acercarnos a Él. Alabanzas a su nombre. Comenzamos a tener vida espiritual, a acercarnos a Dios, a conocer la dádiva de Dios, los beneficios que tenemos de parte de Dios para nuestra vida. Pero Él le dice: no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Eso fue lo que más le impresionó. ¿Cómo va a ser que va a meter otra vez? No te maravilles de eso, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo ves. Tu presencia es tan real en esta mañana. Lo podemos sentir, no lo vemos. Pero como brisa, como viento, puede tocar a cada uno de nosotros, nuestros corazones, y hacernos sentir, hacernos saber de que Él está aquí con nosotros. Así como escuchamos el silbido de un viento suave y apacible, como podía también escuchar el profeta Elías cuando estaba en una cueva, así podemos también nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, que susurra a nuestros corazones, que nos muestra la dirección correcta por la cual nosotros debemos de dirigir nuestra vida. ¿No lo ves? Pero lo puedes sentir. No lo ves, pero puedes escuchar su voz y su consejo. De esta mañana el Espíritu Santo de Dios está hablando al corazón de la iglesia. Necesitamos preocuparnos. Si hay algo por la cual necesitamos preocuparnos, es por cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y Él está hablando, está soplando en esta mañana, y también nos hace la invitación. Para aquellas personas que vienen por primera vez, te está haciendo la invitación para que tú acerques a Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso el Señor Jesús hablaba palabras con sus discípulos, porque no es cosa fácil entender las cosas espirituales, pero les decía: os conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga. Él es quien consuela nuestra vida. A veces pasan cosas tan desagradables en nuestra vida. Pasan cosas que nos quedamos tristes, sin aliento, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos ayuda, Él nos consuela en medio de las tribulaciones. Y cuando recibimos consuelo por el Espíritu Santo de Dios en nuestras tribulaciones, también nos ayuda también a consolar a otros. Pero dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque yo voy al Padre. Y de juicio porque ya este mundo ha sido condenado. De manera que el Espíritu Santo de Dios viene para mostrarte a ti quién es Dios, para revelarte al Padre, para revelarte su palabra. Viene para decirte definitivamente todo aquello que le desagrada a Dios, para que tú puedas cortar con todos aquellos hábitos pecaminosos, viciados por el pecado en tu vida, y tú puedas emprender una carrera maravillosa hacia la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios también nos señala, nos muestra todo lo que puede suceder en la vida de una persona que se rehúsa a vivir sin Él, que se rehúsa a desobedecer a Dios, los juicios que pueden venir sobre nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, si hay algo a la cual nosotros debemos de anhelar, de cuidar, es la presencia del Espíritu Santo de Dios.